Buenas tardes a todos los que estén atrás de la pantalla. Vamos a comenzar con una breve explicación sobre las diligencias preliminares, cómo aquella ha cambiado a lo largo del tiempo por múltiples razones. A manera de introducción vamos a comenzar que primero el abogado, siempre defensor de la legalidad y de los derechos fundamentales de toda persona, siempre ha luchado por la efectividad que deben cumplir ellas. Siempre ha tratado luchar por ello y además tratar de perfeccionar la norma, ¿no? Como bien sabemos, la labor de los legisladores no siempre es la mejor. Sin embargo, para ello está el abogado, ¿no? Para hacer efectivos aquellos derechos. Ahora bien, vamos a comenzar con el caso Chacón Málaga. Este es un caso emblemático aquí en Perú que no podemos dejar de mencionar. Chacón Málaga era un militar del ejército, era un general en el cual se le imputaban delitos como corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito y otros, ¿no? Tales delitos fueron cometidos en el tiempo que él era miembro del ejército peruano en el rango de general. En primera y en segunda instancia, su pretensión de Chacón Málaga fue denegada, fue infundada. Su pretensión en cuanto al plazo razonable, en cuanto al control de plazos, aludiendo la primera y ratificando la segunda instancia lo mismo que alegaba la primera instancia. Decían de que aquel era un caso complejo y de que por tal motivo se le debía de seguir investigando al señor Chacón Málaga. Como bien sabemos, el recurso de agravio constitucional se interpone a sentencias denegatorias de segunda instancia. El señor Chacón Málaga acudió al Tribunal Constitucional e interpuso su recurso de agravio constitucional. Aquí el Tribunal Constitucional fijó algunos puntos importantes acerca de la complejidad de los procesos. Al respecto menciona, para calificar como complejo un proceso, se debe cumplir con las siguientes características: actividad procesal del imputado, conducta de las autoridades judiciales. Con la conducta de las autoridades judiciales entendemos de que aquella conducta pueden ser por negligencia del mismo magistrado, como por ejemplo las omisiones de alguna resolución o de repente el retraso en la labor de sus funciones. Bueno, en este caso lo que comúnmente se alega es de que hay mucha carga procesal. Sin embargo, no siempre es así, pero habría que verificar en cada caso en específico. Y por último, otro criterio a tomar en cuenta es la complejidad del asunto. Aquí la complejidad del asunto tiene diversas subdivisiones o comprende otros aspectos que podríamos calificarlos como pluralidad de agraviados o inculpados. Bueno, esto por lógica jurídica, todo aquel que estudia derecho entiende que cuando hay diversidad de imputados y agraviados, se debe de determinar con más precisión a cada uno de ellos, individualizarlos. Se requiere mayores diligencias y por el tiempo que se va a tomar en cuenta a cada uno de ellos, claro, con las garantías necesarias que ello exige, se va a retrasar un poco más. Por eso es que se debe calificar como complejo. Otra subdivisión es la naturaleza del asunto. La naturaleza del asunto y la gravedad del delito y los hechos investigados y los alcances de la actividad probatoria. Estos dos últimos
los hechos investigados y los alcances de la actividad probatoria tienen en concordancia de que en cuanto a los hechos investigados, de que aquellos hechos que se van a investigar deben ser de manera, o sea, el fiscal no va a tener la posibilidad necesariamente de saber qué es lo que va a realizar el futuro. Entonces, por tanto, se le debe de dejar al fiscal que avance con lo que tiene, con el proyecto que tiene de investigación, ¿no? Ahora bien, estamos tratando de delimitar en sentido, en lo más preciso posible y en lo más relevante de cada casación. Ahora, el Tribunal Constitucional alegó que el retraso en el trámite fue negligencia propia del órgano jurisdiccional. ¿Por qué? Porque a lo largo de toda la investigación, eh, los magistrados decidieron desacumular luego de 6 años de iniciado el proceso. Por tal motivo se le imputa la responsabilidad a los magistrados. En consecuencia, Chacón Málaga fue excluido del proceso porque así lo determinó el Tribunal Constitucional, aludiendo el Tribunal Constitucional de que no basta con que haya una dilación, es decir, te puedes exceder del plazo. Sin embargo, esta dilación debe ser indebida. A propósito de esto, algunos pensadores españoles también han desarrollado doctrina acerca del plazo indebido. Como lo acabo de decir, no basta que el plazo se haya excedido, sino que aquel debe ser indebido. O sea, que no haya razón justificable para que el plazo exceda de lo permitido, ¿no? Bien, algunas críticas que debemos de resaltar de este caso de Chacón Málaga es que se entró bueno, algunos consideran de que se entró en ultrapetita. ¿Por qué? Porque se le estaba dando más a Chacón Málaga de lo que aquel estaba solicitando. Es decir, Chacón Málaga lo que estaba solicitando era que se culmine la investigación preparatoria a través del control de plazos. Sin embargo, el Tribunal Constitucional fue más allá de eso y lo excluyó a Chacón Málaga del proceso, ¿no? La fórmula para determinar o para saber cómo el Tribunal Constitucional te va a excluir del proceso, no lo sabemos, pero es por ello que este es un caso emblemático a tomar en cuenta. Que además, a partir de este caso, comenzamos de alguna otra forma a meditar o a hacernos pensar sobre el plazo, ¿no? Sobre el plazo, sobre todo en las diligencias preliminares. Luego aparece la casación 2/2018. Aquella casación nos menciona básicamente de que hay una unidad de investigación. Esa unidad de investigación comprende de que hay una unidad de investigador y unidad de prueba. En sí, la investigación solamente es una. Es una que se divide en dos fases: diligencias preliminares e investigación preparatoria formalizada o propiamente dicha. Estas dos subetapas tienen plazos distintos, pero tienen una misma, no es la misma finalidad, pero tienen un mismo sentido. O sea, está dentro de la investigación. Ahora, la investigación preliminar no puede exceder, se establecía en esa casación, de que no puede exceder el plazo de la investigación formalizada. Es decir, si el plazo de las diligencias preliminares era 120, no podía exceder a la investigación formalizada. Si la investigación en las diligencias preliminares era 120, no puede ir más allá. Se estableció eso. Además, una de las problemáticas aquí era de que
de que no se tomaba en cuenta. La problemática era que se aplicaba el plazo de las diligencias preliminares de casos complejos a casos simples. El artículo 334, que es modificado por la ley 3076, decía, en cuanto a en el inciso 2, el plazo de las diligencias preliminares conforme al artículo 3 es de 60 días. Bueno, ha sido modificado por la ley 3076. Antes se decía que era 20, pero a raíz de esta ley ahora son 60 días. Salvo que se produzca la detención de una persona, no obstante ello el fiscal podrá fijar un plazo distinto. Podrá fijar un plazo distinto según las características, complejidad y circunstancias de los hechos. Aquí nos menciona de que el fiscal podrá fijar, es decir, el legislador le deja a potestad del fiscal, a discreción del fiscal, establecer un plazo distinto a aquellos casos que él considere necesarios. Como lo mencionamos anteriormente en el caso Chacón Málaga, este plazo no debe solamente exceder, sino aparte debe ser justificable. Es por ello que el legislador le da aquí la potestad de establecer un plazo a discreción del fiscal, pero bajo ciertas exigencias que estas deben ser justificables. Caso contrario estaría afectando una garantía, un derecho fundamental, que es ser juzgado con un plazo razonable, ¿no? Ok, ahora Salazar Monroe. Este es otro de los tantos casos que vamos a compartir con ustedes. Salazar Monroe fue un caso similar, el de Chacón Málaga. Aquel tenía un proceso similar al de Chacón y quiso justificar bajo los mismos argumentos ante el Tribunal Constitucional, para que también se le excluya del proceso, ¿no? Sin embargo, no corrió la misma suerte, porque el Tribunal Constitucional le estableció un cuarto estándar. Se estableció un cuarto estándar, que era la afectación por la demora en la situación jurídica del procesado, obligándolo así a sustentar la afectación, ¿no? El Tribunal Constitucional le dio el plazo de 10 días a la Fiscalía para que formalice o archive la investigación. En este cuarto estándar, la afectación por la demora en la situación jurídica del procesado, se mencionaba de que el señor Salazar Monroe no sufría ninguna afectación durante el plazo que aquel estaba siendo investigado. Es por ello que no se le concedió la exclusión, el mismo beneficio que a Chacón Málaga, que era la exclusión del proceso. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, como bien lo dice, le dio a la Fiscalía, porque también consideraba de que no podía determinarse más tiempo para la investigación. Incluso me parece que fue más tiempo, duró más tiempo su investigación de Salazar Monroe que el de Chacón Málaga. Es por ello de que el tribunal decidió darle 10 días a la Fiscalía para que formalice o archive la investigación. El sustento de la casación 318-2011 es que las diligencias preliminares respondían a actuaciones que deben ser urgentes, inaplazables. En esencia, esa es la finalidad de las diligencias preliminares, es ser actos urgentes e inaplazables que no se van a volver a reproducir, o va a ser difícil determinar con precisión el objeto de prueba, si es posterior al plazo, ¿no? Actuaciones que deben ser urgentes e inaplazables a situaciones en donde se debe de asegurar la presunta escena del crimen e individualizar al presunto autor y agraviado. Por ejemplo, ponemos el caso típico y más conocido como el que una persona va conduciendo en estado de ebriedad y por ser actos urgentes, por la misma lógica de que si le tomo un examen toxicológico de aquí a 24 horas, 48 horas, tiempo después,
es lógico de que el alcohol en la sangre se va a dilucidar conforme pase el tiempo. Es por eso que se considera de que son actos urgentes e inaplazables, que no pueden ser inaplazables en otro momento, sino deben ser necesariamente urgentes. Ahora bien, la casación 144-2012, Ancash, se establece aquí en esta casación como doctrina jurisprudencial y dando profundidad a la pretensión del Ministerio Público que el plazo y las diligencias preliminares en casos complejos, claro, por supuesto que analizando los elementos objetivos y subjetivos, con ello queremos decir que los elementos objetivos es la actuación de la autoridad y los subjetivos la actuación propia del imputado, es decir, que no que bajo los mecanismos procesales que el imputado tenga para hacer valer su derecho, aquel no puede abusar de esos mecanismos, no puede usarlo indiscriminadamente para casos que no tienen relevancia, en concordancia también con el uso abusivo del derecho, ¿no? Se estableció que el plazo de las diligencias preliminares en casos complejos es de 8 meses, en el cual los días a correr son de días naturales y no hábiles. Entonces tenemos que en esta casación, por lo mismo de que las diligencias preliminares no podían exceder a la investigación formalizada, entonces las diligencias preliminares quedan de la siguiente manera. Para casos simples quedaban de 120 días, o sea, no podían exceder más de 120 días. Para casos complejos no podían exceder más de 8 meses y para casos de crimen organizado no podían exceder más de 36 meses. En el caso en todos los casos, para abrir investigación se podía abrir inicialmente desde 60 días y posterior a ello agregar otros 60 días más, y si fuese casos complejos tú comienzas con 60 días y puedes prorrogar, por decirlo así, las veces que tú quieras, siempre y cuando no excedas de los 8 meses. Entonces aquello quedó así, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar de un caso más reciente que dio prácticamente un giro a todo lo anterior que hemos hablado. Es el caso muy conocido y reciente de la señora Keiko Fujimori, que es la casación 599-2018. En este caso se criticaba de que si la esencia de las diligencias preliminares era de que las diligencias preliminares eran por razones urgentes e inaplazables, ¿cómo es posible de que en 36 meses se puedan realizar dichos actos? Acá se hace referencia de que debido a que en un primer momento las diligencias preliminares tenían como finalidad ser urgentes e inaplazables, que por su misma naturaleza se exigía, en su esencia era la finalidad hacer eso, no podía, como lo vengo mencionando, era incompatible los 36 meses con la esencia de las diligencias preliminares. La defensa técnica alegó eso. Sin embargo, la Corte Suprema se manifestó al respecto, y mencionó que ahora los actos a realizarse en las diligencias preliminares no solo eran urgentes e inaplazables. Yo tengo una opinión distinta, pero vamos a verlo más adelante. Y mencionó que las diligencias preliminares no podían interpretarse en un sentido temporal, sino que debían interpretarse en un sentido teleológico, es decir, en base a la finalidad que aquella persigue. Además de que bajo el principio de progresividad, como lo venimos mencionando en clase, el fiscal no puede proyectarse hacia un futuro y saber qué es lo que va a realizar de acá a un par de meses, sino que se le debe de seguir dejando al fiscal de que aquel siga investigando por este mismo principio que es de progresividad, que por la capacidad humana
un ser humano no puede proyectarse de acá a 5 meses qué es lo que va o qué es lo que puede encontrar, otros indicios, otros elementos que puedan ser relevantes, puede encontrar una prueba, puede encontrar un testimonio o algo por el estilo, y a raíz de ese testimonio se va a tener que hacerle las diligencias al respecto, como la grafotécnica, etcétera, o un testigo que va a tener que necesariamente pasar por corroboración, se le va a tener que contraexaminar, entonces, y muchas diligencias más. Peor aún si es por un caso muy complejo como el de crimen organizado. Bien. Ahora, entonces tenemos de que por el principio de progresividad concluimos de que el fiscal puede, ya no solamente la esencia es urgentes e inaplazables, sino que aquel plazo se puede exceder siempre y cuando se justifique su dilación. Entonces venimos sustentando de que el fiscal puede seguir investigando siempre y cuando fundamente bajo ciertos criterios por qué la dilación en las investigaciones. En mi opinión, sin embargo, podría interpretarse como una posible solución, pero por el derecho constitucional me avala y tengo la libertad de opinión, entonces tengo el derecho a la opinión, voy a dar mi opinión al respecto. Yo creo que esta casación última, que es la 599 de Keiko Fujimori, fue más por materias de maniobras políticas, por querer favorecer o perjudicar a otros. Sin embargo, no podemos tomar el derecho como un arma para destruir o para favorecer, sino es simplemente aplicar el derecho conforme a los principios, conforme a los derechos fundamentales de cada persona. Aquí, sin lugar a dudas, se estaría afectando el derecho fundamental a ser juzgado en un plazo razonable. Yo creo ello porque, si bien es cierto, un caso, por más que sea justificado, este no puede ser excesivo en cuanto al criterio le estamos dando demasiadas posibilidades al fiscal o a la administración pública para seguir investigando como ellos quieren. Sin embargo, ello no debe ser así. Lo que me da a entender, al menos a mí, la Corte Suprema, es de que pueden investigarte toda tu vida, siempre y cuando justifiquen por qué. Sin lugar a dudas, no, me estaría afectando también el derecho a la tranquilidad, a múltiples cosas, ¿no? Pero tenemos que ello es así. El plazo de ninguna forma puede ser limitado, ¿no? Ahora, yo propongo de que como que si no existiera la casación 599 de 2018, que los plazos sean establecidos, ¿no? Entre 120 para casos simples, 8 meses y 36 meses, como ya lo venimos mencionando. Aquí no se trata de favorecer ni de perjudicar a otros. Hay que hacer un balance también entre garantías e impunidad. De repente puede haber un delito, ¿no? Puede haber un delito, claro, que se necesita ser investigado con más tiempo, etcétera. Pero ello también se debe a la eficiencia de la administración, se debe a la eficiencia de la fiscalía, de los peritos, etcétera, de todo un conjunto que conforma la investigación como unidad de investigador. Es por ello de que yo creo de que no debe existir este principio, por decirlo, de progresividad, porque se estaría transgiversando toda la investigación
al no ponerle parámetros, no ponerle un fin a la investigación. La idea acá tampoco es que un delito quede impune, sino que si hay un delito y hay los elementos suficientes, la Fiscalía tiene que ser lo suficientemente eficiente para poder acusar bajo los fundamentos que ellos tienen, bajo el trabajo que ellos han venido haciendo desde que han abierto investigación. No abrir investigación 60 días y durante esos 60 días, o 2 meses, 3 meses, no hago nada, y terminada la investigación decido tomar con más importancia la investigación, sino que acá es la seriedad, el sistema en sí que nosotros tenemos, ¿no? Un dato a agregar es que uno de los ejemplos más mediáticos es el señor Urresti, que lleva más o menos alrededor de 8 años siendo investigado y 4 años en juzgamiento. Recientemente la segunda sala penal le ha revocado la sentencia de primera instancia, en el cual la sentencia de primera instancia lo absolvían del proceso, ¿no? Sin embargo, se lleva 8 años siendo investigado. Imagínense cuántos años más le esperan todavía al señor Urresti por seguir en este proceso. Bueno, espero haberlo hecho de la mejor manera, y eso es todo por hoy. Hasta la próxima.